Hola, mi nombre es Claudia Segovia. Hola, mi nombre es Angie Otálora. Hola, mi nombre es Ricardo Díaz. Estamos muy contentos de que puedas estar un día más en esta serie que hemos llamado Carne versus Espíritu, y hemos traído un invitado muy especial desde Santiago. Aquí el pastor Ricardo nos acompaña y queremos traer una conversación que esperamos realmente que sea de edificación para tu vida. Así que si estás escuchando o viendo este podcast, no te vayas, no cambies de video, porque sé que el Señor tiene algo que decirte hoy día a tu vida. Así es, y como ustedes saben, cada serie que nosotros tenemos vamos desarrollando algunos temas, y el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre inmoralidad versus santidad. Yo creo que es un tema un poco que puede dar miedo, que puede dar temor a lo que se vaya a decir, pero y pienso yo que es un tema que se enfoca muchísimo como hacia la juventud, como que uno dice inmoralidad y solamente los jóvenes. Pero yo creo que esto no solamente encierra a la juventud, sino que cierra a todo mundo en general, y no solamente va con la inmoralidad sexual. Así que dispónganse, porque este tema va a estar súper interesante, súper bueno, y no olviden que tienen que compartirlo. En redes sociales compartimos una serie de preguntas. Ahí ustedes nos respondieron. Siempre son muy geniales todos y nos responden en nuestras redes sociales. Hicimos 3 preguntas que les pusimos ahí, sí o no. La primera pregunta era: ¿has luchado contra la inmoralidad? Y en mis redes sociales yo pregunté, y mis amigos me respondieron un 80% que sí han luchado contra la inmoralidad y un 20% que no han luchado. Ahí están los santos. No sé quién respondió que no, pero yo quiero ser su amigo. Y la segunda pregunta decía: ¿se te hace difícil vivir en santidad? Un 56% respondió que sí, y un 40% respondió que no se les hace difícil vivir en santidad. Bien ahí. Y la tercera pregunta decía: ¿crees que es necesario vivir en santidad? Un 68% respondió que sí, y un 32% respondió que no era necesario vivir en santidad. Ya, eso igual es importante para que después lo estemos conversando, porque nosotros pensamos que la gente puede creer que no es necesario vivir en santidad. No sé, Angie, ¿qué tuviste tú en tus redes sociales? Bueno, yo creo que en mis redes sociales la mayoría sí fue puros inmorales. Porque en todas las preguntas todos respondieron que sí. Todos han luchado contra la inmoralidad, todos creen que es necesario vivir en santidad, y también se les ha hecho difícil vivir en santidad. Así que si a mí me preguntan, yo respondí también, estoy entre todos los sí. Se me ha hecho difícil y es necesario y todo esto. Así que preparados para vivir esto. Y con base a estas preguntas, queremos comenzar nuestra conversación con el pastor Ricardo. Y pastor, nuestra primera pregunta es la siguiente: ¿qué consejos usted le daría a los cristianos para vivir en santidad? Porque esto es supremamente difícil, pero no imposible. ¿Qué consejos podría hacer? Bueno, cuando tocamos estos temas, como usted bien cuando los resultados se reían así como con una cara picardesca, como ¡uy, qué terrible! Pero es algo que yo creo que hay que partir de una base que entendemos por lo que es santidad. Y el diccionario común, lo clásico que responde un diccionario, santidad, una persona que vive en santidad es una persona santa, ¿ok? ¿Y quién es una persona santa? Más allá del concepto de religión, es alguien que decide consagrarse o tener un vínculo especial con una divinidad, con algo divino. Y en otros casos, los diccionarios también definen el concepto de sanidad como una persona ética y una persona que vive su vida bajo ciertos valores morales, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de consejos de santidad, y ahí es donde cuando tomamos la Biblia y la palabra santidad aparece en nuestro lenguaje español, uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es la definición de santidad en lo que es bíblicamente, con el foco bíblico? ¿Ya? Y el significado bíblico tiene que ver con estar apartado para.
de forma simple, es una persona que está apartada para. Entonces, ¿qué consejo podríamos darle a una persona que dice, ¿sabes qué? Yo quiero vivir en santidad para Dios. Entonces tienes que apartarte para Dios. Y para apartarte, lo primero hay que entender es qué entiendes tú de Dios. ¿Qué principios conoces de Dios? ¿Cuáles has decidido vivir? Y allí inmediatamente uno dice, bueno, hay que ir a la Biblia. Entonces hay que ir a la Escritura para pedir consejo. Y ahí está el libro de Judas, que tiene un solo capítulo. Y el versículo del versículo 18 al 21 tiene algo muy, muy, muy especial. Déjame buscarlo por aquí, que siempre cuesta encontrarlo al señor Judas. Pero no al Iscariote, no crean que es Iscariote que hizo un libro antes. Dice esto, mira. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el consejo está aquí en la palabra. Y mira lo que dice. Dice, los que os decían en el postrer tiempo, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Ahí como que ya se empieza a despertar la cosa, ¿cierto? Que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y el consejo, a la luz de la Escritura, está basado en que tú debes desarrollar una fe que te permita confiar en los principios de Dios para tomar decisiones en tu vida. Entonces, si tú tienes fe, porque eres soltero, eres soltera, y tú tienes fe en el diseño de Dios de casarse y pedir la bendición de Dios y vivir, ¿cierto?, en el modo matrimonio a la luz de la Escritura, entonces tú empiezas a vivir en santidad porque empiezas a desear vivir la palabra de Dios. Y ese es el detalle, que hay gente que es cristiana, pero que no conoce la palabra de Dios, ni tampoco le interesa. Y ahí es donde entra en este conflicto de cómo cambio mi conducta para vivir en santidad, conociendo la palabra de Dios, creyendo en ella, y de esa forma comienzas a vivir en lo que es la santidad. Eso. Tremendo, pastor. Yo creo que es algo que lo que usted decía es súper importante, que es poder entender el concepto de santidad. Y yo lo hablo desde una experiencia que yo ya grande pude entender lo que era santidad, porque cuando era muy pequeña, yo entendía la santidad como esconderse, como, tengo que yo aquí quedarme en mi casa escondida y no salir porque me voy a contaminar. Pero santidad no es eso, sino que santidad es enfrentarte a ciertas situaciones y poder resistir al diablo, poder resistir ante la tentación y no caer ante ella. Entonces, creo que poder comprender los conceptos que están en la palabra y hacerlo vivo en nuestras vidas es la clave para poder vivir conforme a lo que Dios desea de nosotros, sus hijos. Sí. Tenemos otra pregunta también, pastor, aquí que queremos consultarle. Dice, ¿cómo la inmoralidad afecta nuestras vidas y la de los que nos rodean? Ya, aquí tenemos dos conceptos importantes, cómo afecta a nuestras vidas personalmente, y si usted ahí nos podría responder si afecta también al entorno que nos rodea la inmoralidad. Ahora, me gustan estos conceptos porque son palabras que están demonizadas, ¿cierto? Lo que es la inmoralidad y la moralidad, y a veces la utilizamos sin entender la base de lo que significa ese concepto. A ver, la moralidad tiene que ver a lo que son el conjunto de costumbres, ¿ok?, que son adoptadas por una comunidad. Es decir, mira, nuestra comunidad funciona bajo estas costumbres y estas normas. Por lo cual, ¿cierto?, si nos comportamos de acuerdo a esas costumbres y a esas normas, nosotros vamos a tener un comportamiento moral para esa comunidad, ¿ya? Ok, entendiendo eso, entonces, ¿qué es la inmoralidad? Son actos
son actos que rompen las costumbres y las normas, ¿cierto?, de esta comunidad. Entonces, por eso Angie me gustó, porque dijo, inmoralidad, como que todo inmediatamente lo asociamos a lo sexual. Pero la inmoralidad, entonces, son estos actos que uno realiza y que rompen normas y costumbres en base a una comunidad. Y en el contexto bíblico, ¿cierto? Entonces, en el contexto bíblico, en el contexto cristiano, nosotros como cristianos tenemos normas, tenemos costumbres y tenemos normas que están basados a la luz de la Escritura, ¿cierto? Entonces, cuando rompemos con actos, ojo, estos son con actos inmorales, actos que rompen la cultura, entonces ahí es donde tenemos los problemas. ¿Por qué? Porque la comunidad nos tiende a rechazar. O sea, imagínate que ya somos de una comunidad cristiana y tú te das cuenta que tenemos un joven soltero que no tiene compromiso con nadie, pero que ha tenido relaciones sexuales con distintas chicas de la congregación. Obviamente él es un muchacho inmoral, porque está rompiendo algo que nosotros llamamos fidelidad, y que la relación de pareja en el cristianismo se da en una relación de confianza, que es uno a uno, no uno a muchos. Entonces, este chico es inmoral. Cuando vemos, por ejemplo, una persona, ¿cierto?, que disfruta viendo mujeres desnudas o hombres desnudos, entendemos que a la luz de la Escritura, eso es una costumbre, es un hábito incorrecto. ¿Por qué? Porque el disfrutar, ver la desnudez del otro, deseándola sexualmente, es algo que no está bien ante los ojos de Dios. Es una conducta inmoral. Entonces, miren, bajo esos principios, entonces, si estamos en un grupo, de repente viene alguien y le roba el celular al otro, bueno, eso es inmoral. ¿Por qué? Porque te estás apropiando de algo que no es tuyo. Entonces, los actos inmorales en nuestra fe cristiana, ¿cuáles son? Y ahí queda el desafío. Está bien, el tema sexual ya es inmoral, pero ¿qué cosas más son inmorales? Todos los actos que van contra nuestras costumbres y normas de vida que hemos decidido vivir como Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Y ahí es donde uno como entra a darle una vuelta más, ¿cierto?, a cómo nos afecta la inmoralidad. Obviamente que nos saca de nuestra comunidad y de nuestra comunión, sobre todo con Dios. Sí. ¿O no, Angie? Sí, yo lo que estaba pensando, pastor, lo que usted decía, que a veces empezamos a ser rechazados por las otras personas, como que tú no vives en esa burbuja que vive el mundo, entonces tú ya no perteneces. Y yo creo que en eso, hablo por mí, es una de las cosas con las que más yo he combatido, porque da la casualidad de que la mayoría de mis acercados no son gente que profese, ¿sí? ¿Se dice así? Que siga la fe, que sean, sí, tengo mis amigos de la iglesia y todo, pero también tengo gente de afuera y resulta de que ellos tienen un estilo de vida totalmente diferente, claro está. Entonces, si tú no haces como, no vives en la onda que ellos viven, para ellos es súper complicado, súper difícil de que digan, Angie, ¿cómo Angie no hace esto? ¿Cómo Angie todavía sigue metida y sigue pidiendo permiso para salir, sigue haciendo esto, sigue haciendo lo otro, si ya Angie es una mujer hecha y derecha? Entonces, pero son mis costumbres, es como mi base. Entonces, para estas personas es súper difícil y ahí es donde yo entro a chocar, de que esto es lo que yo he vivido, esta es mi moral, y por eso yo también decía como la inmoralidad no es solamente sexual. Y es bien difícil, para mí eso es bien difícil, lo reconozco. Y otra cosa que es difícil también, lo que tú decías, que la gente que no es cristiana pueda entender el estilo de vida que uno lleva al intentar ser santo. Porque
Yo le decía recién a Angie, antes de que comenzáramos el podcast, estábamos conversando, yo le decía, ¿sabes qué, Angie? Yo intento vivir en santidad. No es un tema para mí muy así como que yo diga, ay, no, es que es súper imposible, porque yo lo intento día a día. No soy más espiritual, ni soy santa, ni tengo alitas, poco menos, pero sí lo intento. Pero como decía Angie, la gente no entiende que uno pueda vivir así. Yo creo que pasa también cuando uno conoce, uno que es soltera, por ejemplo, me ha pasado a mí, conozco un chico y hablarle temas de santidad, sabes que no, yo quiero que esto vaya así, así y acá, y yo no voy a tener relaciones sexuales, y un sinfín de cosas, o sea, espanta al 90%, al 90% de candidatos espantados totalmente. Entonces, es un tema difícil que la gente muchas veces no lo comprende. Por eso que hablamos del yugo desigual y un sinfín de cosas, que es otro tema que podemos estar conversando después. Pero vivir en santidad no es fácil porque cuesta que la gente lo comprenda. Pero ya cuando uno está inmerso en eso, hay beneficios que son totalmente buenos para nosotros. Lo que pasa es, mira, yo creo que el mundo no aceptaría el concepto de vivir en santidad y de nuestros hábitos si sacáramos las palabras que a ellos los confrontan. ¿Por qué? Porque claro, cuando ya tú conoces a un chico y te gusta, ya salen, te gusta y todo, y tú sabes que hoy día, bueno, no sé, yo me imagino que hoy día como todo es más rápido. Antes el proceso de enamorar y todo era todo como, pero hoy día todo como más rápido, casi que si tú invitas a comer a alguien, es como que está incluido después de el beso de mujeres grandes. Y en el auto de repente ya van a un motel y listo, y la cita es completa. O sea, no es tan solo conversar, no es tan solo comer, sino que es todo. Entonces tú cuando le dices, no, para, yo no soy ese tipo de mujeres. Ay, ¿qué tipo de mujer eres tú? Si hoy día es natural. Y ahí es donde uno dice no. Lo que pasa es que uno tiene que ser claro en el lenguaje. Si tú dices, no, que yo tomé la decisión de estar en santidad para Dios. Ah, no, esta es una santurrona. Pero es distinto decir, ¿sabes qué? Mira, yo decidí tener una conducta sexual diferente al resto. Yo no me voy a andar, ¿cierto?, con cualquier persona. ¿Por qué? Primero, porque me cuido de las enfermedades venéreas. Segundo, porque quiero que en mi mente queden buenos recuerdos de lo que es la intimidad sexual. Además, eso es muy sano para un matrimonio, que es lo que yo ando buscando. Cuando tú le dices algo a un chico así, de esa forma, no te va a evaluar como religiosa, sino lo que va a evaluar es que es una mujer determinada, que tiene claro lo que quiere y cómo lo quiere. Y ahí inmediatamente, como dices tú, se descarta, porque el chico que anda buscando lo fácil, el deleite instantáneo, claro, pero llega un momento que esos muchachos no quieren algo de verdad, o algo serio, algo genuino. Y por lo general al varón el espíritu de casa lo llama de una sola vez. Ahora, con el tema de lo que es la inmoralidad, obviamente si yo determiné vivir bajo mis costumbres y normas, bajo principios cristianos, por eso nos llamamos cristianos, voy a estar constantemente confrontándose con eso, porque claro, cuando uno dice, por ejemplo, no, yo lucho con la inmoralidad, o sea, no hay que ir mirando feo, porque sí, ¿qué onda? O sea, tú parece que estás enfermo, anda al psiquiatra. Eso era un hombre. Pero si lo dice una mujer, es peor, o sea, wow, o sea, ¿de qué estamos hablando? Por eso las palabras y su significado es tan importante hoy día tratar de adecuarlo al lenguaje. Porque mira, ya, ¿sabes qué? Yo decidí vencer la inmoralidad. Esa frase la puedes cambiar y tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Yo me determiné a vivir de una forma contraria a la mayoría de la gente. Oye, suena mucho mejor. Claro, porque el lenguaje ayuda bastante en este contexto. ¿Sabes qué? Veía acá en la Biblia, en Efesios 2:1, con respecto a esta pregunta, cómo la inmoralidad afecta, ¿cierto?, nuestra vida y la gente que nos rodea, que dice así, y Él os dio, Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay que entender algo, que cuando uno decide vivir bajo los principios de Dios, uno dice, yo quiero ser influenciado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es quien ayuda a nuestro espíritu para que tomemos decisiones en hacer lo correcto. Pero hay un montón de entidades espirituales que buscan lo contrario. Entonces, claro, o sea, ¿qué me dices tú? Si de pronto estás en tu trabajo, te dice, no, yo me voy a guardar en santidad. Y de pronto te llega un compañero de trabajo que te trata bien, tiene palabras dulces, y tú sabes que quiere algo contigo. Y está guapo, es caballeroso, todo. Y tú dices, ¿cedo o no cedo? Entonces empieza a ser seducida. Sí. Es como cuando nosotros decidimos vivir una vida en verdad y de repente eres seducido por las mentiras y mientes una vez y empiezas a mentir y a mentir y a mentir y te transformas en una persona inmoral porque estás rompiendo las normas y las costumbres que debería tener una persona que decidió vivir bajo el modelo de Cristo. Y en Efesios 2:1 lo habla, o sea, es una lucha, pero atención, es una lucha espiritual. Obvio que la gente que no discierne lo espiritual hace lo que quiere. O sea, hoy día hay matrimonios que comparten la pareja y de repente tienen actos sexuales de a tres, o de repente tenemos chicas que, bueno, no me comprometo con nadie, pero yo ando con todos. Y para ellos es nada, porque así es la vida hoy día, pues somos modernos, es válido tener un comportamiento con gente de tu mismo sexo y aceptado por la sociedad. De hecho, andan buscando leyes como para que sea aceptada por todos, pero quienes hemos decidido que no, son otras nuestras costumbres, son otras nuestras normas. Y es allí donde uno debe cuidarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo familia que es homosexual. Y yo comparto con ellos. Yo no que ellos tomaron esa decisión, pero ellos saben que soy heterosexual. Ellos no me imponen, ni yo les impongo. Pero atención, cada uno sufre las consecuencias de tener una vida bajo esos principios. Y es allí donde los cristianos, algunos, actúan de tal manera errónea, equivocada, que son violentos con los principios cristianos. Y no es así. Usted quiere tener los beneficios de tener una vida bajo las costumbres, las normas del cristianismo. Oye, hay muchos excelentes beneficios. Si no quieres esa vida, claro, para nosotros tú vas a ser un inmoral. Ojo con esto, porque recuerden que partimos con la definición de lo que es moralidad e inmoralidad. Bajo esa base, que es aceptada por todos, podemos construir lo que estamos diciendo. Porque obviamente hay gente que es más violenta en lo que es el evangelio y dice, no, todo ya se va a ir. Claro, hay gente que se va a ir al infierno, ni va a disfrutar, de hecho, va a estar en lugares que no va a disfrutar porque tomó vivir una vida fuera de las costumbres y hábitos que determinó Dios. Y ahí es donde la gente dice, bueno, a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres los beneficios de Dios, pero comportándote de una forma inadecuada? Obviamente que este príncipe de las tinieblas, ¿cierto?, no te va a dejar, pues si de eso se trata. Entonces, cuando tocamos estos temas, muchas veces, claro, incluso hasta el enemigo busca desviarnos solo a lo sexual, y no es tan solo a lo sexual, sino tiene que ver con el todo de cómo tú entiendes el evangelio. Ya. Profunda la cosa, ¿eh? ¡Wow! ¿Sabes qué, pastor? También venía a mi mente mientras estábamos estudiando sobre las preguntas que íbamos a hacer en el podcast. Proverbios 13:22, cuando dice que los justos, dice que darán herencia a los hijos de sus hijos.
Y por eso también preguntábamos en qué afecta también a los que nos rodean, porque muchas veces vivir una vida lejos o lejana a los planes de Dios, a sus diseños, también afecta a las generaciones que vienen posteriormente a nosotros. No sé, pastor, ¿qué puede decir respecto a eso? Que creo que es súper importante. Mira, me voy a tirar súper directo. Una persona que decide ser homosexual y tener una vida homosexual no va a tener más descendencia. Es decir, hasta ahí llega la familia. Claro, pueden adoptar niños, pero si los hijos deciden ser heterosexuales, o sea, por ahí podría ser. Pero una persona que decide tener una vida bajo esas costumbres, normas, se limita a todo el potencial que tiene el ser humano para desarrollarse bajo los beneficios de Dios, ¿ya? Y en esto hay que ser claro. Hay principios que están en la palabra de Dios que si tú los vives tienes beneficios. Si tú no vives esos principios no los tienes. Y entre ellos está el concepto de familia. Está el concepto de lo que como Dios nos creó, porque nos creó para multiplicarnos, nos creó para poder cubrirnos como familia, nos creó para tener nietos, bisnietos, hijos, hijas dentro de lo que Él determina. Entonces cuando tú renuncias a eso, bueno, no los tienes. Y eso acarrea otros problemas o otras dificultades. Es como la gente cuando enfrenta la muerte. Dice, ay, yo, ¿qué voy a hacer? Y la gente dice, no me quiero morir. ¿Pero por qué no te quieren morir? No, porque no he hecho las cosas bien. Ah, ¿y qué mensaje está dando tu alma en ese momento? ¿Te das cuenta? Entonces, hay beneficios de parte de Dios que si yo decido vivirlos, los puedo compartir con mis hijos y mis hijos también los pueden vivir. Eso es una herencia, pero no es una herencia material, sino que es una herencia espiritual. Y eso es un beneficio. Yo sé, mira, hay amigos quizás que están ahí y les molestan este tipo de comentarios, pero es totalmente válido. Si tú decides vivir una vida bajo los principios de Dios, pero primero, bueno, hay que conocerlos, ver cómo los vive, vas a tener beneficios. Y si tú los vives y tienes beneficios, esa herencia se la puedes pasar a tus hijos. De hecho, hasta tu error en la vida y la restauración que Dios te da, el perdón, es un beneficio que conoce que tú lo puedes compartir también con aquellos que amas. Así que yo creo que ahí de repente tenemos que poner nuestro foco, porque dice, no, lo que pasa es que yo no soy cristiano y todo, porque esto de andar viviendo en santidad, esta cuestión, no, me arruina la vida. No, por el contrario, te trae beneficios. Ahora, si no los quieres disfrutar, esos beneficios son las famosas bendiciones que decimos que Dios nos da. Sí, en realidad, mire, yo estoy sorprendida, yo estoy aprendiendo algo nuevo. Quizá lo he escuchado varias veces porque este no es un tema que simplemente se está tocando hoy por primera vez y es un tema súper profundo, es una responsabilidad gigante el saber de que lo que yo decido hacer, si yo decido seguir siendo moral o inmoral, vivir en santidad o no vivir en santidad, esto va a perjudicar quien está detrás de mí, quien viene después de mí. Y yo creo que no solamente lo tomo como no solo una forma familiar, sino también las personas que te ven a ti como referente. Entonces es súper importante. Y bueno, viene una tercera pregunta, pastor. Yo creo saber cuál es la respuesta, porque es una pregunta, digámoslo así, como muy obvia, pero creo que también tiene algo profundo, y es de, ¿sin santidad podemos ver a Dios? Claro, la pregunta es obvia porque la respuesta está directamente en Hebreos, ¿cierto? En el libro de Hebreos está la respuesta y de ahí sale, bueno, esa pregunta. Déjame buscarlo acá. Quiero responder ilógicamente, ¿ya? Voy a responder para que los que vean el video digan, ¿qué está hablando este pastor? Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí hay que meterse un poquito más profundo en esto, porque todos sabemos que somos
seres más allá de lo biológico. O sea, es natural, biológicamente funcionamos de una forma. Pero hay algo en nuestro cerebro que la ciencia trata de descubrir, que con golpes eléctricos y todo, tenemos la capacidad de generar pensamiento, imaginación y sentimientos que no son palpables, pero que llevan a este cuerpo a amar, a desear, a desarrollarse. Y bueno, científicamente hay ciencias que lo estudian, la psiquiatría, la psicología, el comportamiento humano. Pero ¿cómo puede ser esto, que seres mecánicamente, biológicamente funcionan de una forma, pero son controlados por algo que no se puede palpar ni se puede medir? Que es lo espiritual. Y en base a un receptáculo que nos hace pensar, razonar, el lugar donde guardamos, que en la escritura le llamamos alma. Entonces, mira, cuerpo, alma y espíritu. La Biblia habla que los seres humanos estamos compuestos de estas tres componentes. Y cuando entramos a preguntas, ¿sin santidad podemos ver a Dios? Lo podemos ver en las distintas dimensiones. Primero, tierra. Cuando el cuerpo, el alma y el espíritu están unidos, estamos acá en la tierra, podemos darnos cuenta de cómo Dios obra en favor de nuestras vidas. Nos damos cuenta, o sea, soy un milagro de Dios. De hecho, biológicamente hablando, matemáticamente hablando, la probabilidad de que nosotros estemos muertos es más alta que la que estemos vivos. Y de que falle alguno de nuestros sistemas dentro de nuestro organismo es tan alta que cada uno es un milagro de Dios. Matemáticamente hablando, somos un milagro de Dios. Porque la probabilidad es más alta que estemos muertos a que estemos vivos, que se nos caiga un ojo, que se nos vaya el líquido de uno de los oídos, que el corazón deje de palpitar, que un coágulo te tape. O sea, ya lo sabemos. Ok, pongan atención con esto. Entonces, cuando yo decido santidad, apartarme para vivir bajo los principios de Dios, se activa algo en mí que es mi mundo espiritual, que sin Dios está muerto, o sea, no está activo, está muerto. Pero cuando yo me vuelvo a las cosas de Dios, el Espíritu Santo activa mi espíritu de vida y empiezo a darme cuenta de lo espiritual. Entonces, dice Hebreos 12:14, buscad la paz con todos y la santidad, es decir, búscate apartarte para Dios y vas a empezar a ver a Dios en tu vida. Esa es una parte, ¿ok? O sea, ver a Dios en tu vida, vas a ver cosas maravillosas cuando tú decides vivir apartado para Dios. Pero llega un momento en que el espíritu vuelve a Dios y en que el cuerpo deja de funcionar y queda tu alma. Y en esa alma queda el receptáculo de todo lo que hiciste en la tierra. Tienes conciencia, ¿ok? Es decir, no pienses que, no. Tienes conciencia y eso va a ser juzgado. Y porque eres un alma que fue traída del más allá al más acá para hacer la voluntad de Dios. En el libro de Apocalipsis habla que se van a abrir los libros de los hechos. Y allí se pone más interesante la cosa, porque allí van a estar los hechos donde tú hiciste la voluntad de Dios y te van a dar tu premio, o dependiendo si recibiste a Cristo como Señor y Salvador, tu salvación y tu galardón, es decir, la recompensa por haber hecho la voluntad de Dios y haber vivido en santidad aquí. Entonces, esta pregunta tiene dos respuestas. ¿Tú quieres ver a Dios obrar en favor tuyo y de tu familia en la tierra? Vive apartado para Él. Y cuando termine tu proceso en esta vida y llegue el momento en que nuestra alma va a ser juzgada, obviamente la idea es estar con el Señor, con Dios. Eso. Chan, chan. Hoy día ha estado muy callada la Angie. Yo espero que ya haga su... Yo estoy esperando ahí que diga algo. Wow, pastor, qué tremendo. Yo creo que estoy igual que Angie y yo, así sorprendida por lo que Dios también nos muestra y nos enseña a través de todo lo que usted nos ha dicho, y profundizar también en ciertos conceptos y aspectos que a veces uno los maneja a la ligera, pero que son
profundos y que aprenderlos así de esta forma también es más práctico. Pastor, y ya para ir terminando esta ronda de preguntas, si usted tiene alguna otra consulta que hacerle al pastor o a nosotras, también lo puede hacer en los comentarios. La idea es que ustedes puedan participar de este podcast, así que ahí en los comentarios ahí deja alguna duda, comentario o inquietud que tenga respecto a todo lo que hemos hablado, que ha estado tremendo. Pastor, yo quería preguntarle aquí junto con Angie una consulta que tenemos respecto a lo que estamos viviendo y queríamos preguntarle cómo ser santos en los últimos tiempos, cómo poder guardarnos ante ciertos aspectos que aclarábamos que no era solo el tema sexual, pero en los últimos tiempos, en lo que estamos viviendo hoy día en la actualidad, con tanta cosa, con tanto progreso que se ha visto en el mundo, queríamos saber cómo poder mantenernos en santidad y poder vivir y guardarnos y apartarnos. Bueno, una de las cosas que está pasando hoy día, que son tantas las opciones por las cuales nosotros nos alimentamos de información. Recuerden, cómo ser santo en los últimos tiempos, es decir, cómo mantenerte con una conducta a la luz de la Escritura, con una conducta cristiana. Cuando de repente te llegan mensajes WhatsApp, así medio coquetones, o de pronto estás en los grupos de trabajo y un desubicado va y se manda un video que abre áreas de tu vida que decís, wow, y esto, y después viste algo que no querías ver, pero lo viste porque estaba en el grupo y te queda dando vuelta, porque acuérdense, nosotros tenemos la capacidad de imaginar de una forma increíble, o sea, bueno, más las mujeres tienen mayor capacidad de imaginación que los hombres, es lo que dicen, no sabría que ver los estudios. Pero, ¿cómo poder vivir apartado para Dios en este tiempo sin salirte de este mundo? Uno se aflige por esto. La verdad que, obviamente que uno se aflige. Yo imagino ustedes, ¿cierto? Son chicas que aman a Dios, quieren vivir una vida bien, y de repente viene un desubicado y te lanza una broma en doble sentido o busca seducirte y tú te sientes incómoda. ¿Y cómo le dices, oye, qué te pasa? Ubícate. No, si no te he hecho nada. Y más encima, ¿cierto? De pronto dice, no, tú estás pasada rollo, o se ofenden. ¿Cómo evitar los chicos de pronto que están con una necesidad enorme de sentirse amados y alguien le habla por internet y se enamoran de esa persona que ni siquiera conocen físicamente, después saben que es un viejo de 60 años que se hace pasar por niña? O sea, hoy día hay tanta perversión, hay tanta tiniebla, tanta cosa, que uno es tratar de tener luz y discernir. Creo que en este tiempo debemos tener discernimiento espiritual, y eso significa tener comunión con Dios. ¿Cómo tienes comunión con Dios? Con hábitos espirituales. La oración, la lectura de la palabra, vivir la palabra, ayunar, cantar a Dios y con expresiones espirituales para fortalecer tu espíritu. Porque estamos con aflicciones. O sea, hoy día somos afligidos. Porque imagínate, no sé, me imagino un chico de 18, 19 años, quiere tener una novia, no sé, algo, pero dice, no puedo, o sea, no puedo andar besando a cualquiera. Hoy día encima ni siquiera puedes besar porque, imagínate, lo besas, te da el coronavirus y después lleva el coronavirus a la casa, queda la embarrada y dice, no, fuiste tú que andáis besando. O sea, está como más difícil la cosa, pero a mí me gusta la palabra de Dios. Bueno, así me enseñó mi pastor, que en la medida que uno hable, trate de ocupar la Biblia y los textos bíblicos para que de esa forma Dios sea el honrado al momento de compartir. Mira, estas son palabras de Jesús. Dice Juan 16, el Evangelio de Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, ¿ok? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahí es donde uno tiene que luchar y decir, Señor, ayúdame, que nuestras oraciones sean sinceras con Él. Mira, estoy luchando con esto, estoy siendo tentado en esta área, o soy débil en esto otro.
o cuando de repente estaba viendo los reels, de repente vi algo que, chica, me llamó la atención, me movió, ¿por qué le respondí eso a él? Le di ilusión y ahora mira, él se imagina qué cosa. O sea, vamos a tener aflicciones. Y de hecho, hasta incluso podemos caer en comportamientos inadecuados. Incluso podemos caer en eso. Y ahí lo que me gusta, y con esta termino, Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en ese versículo está la clave. Porque como carne, obvio que tenemos deseos y los queremos saciar. Pero nuestra alma, por un lado, tiene la carnalidad y por otro lado tiene la espiritualidad. Y lo que hay que hacer es matar la carne. Y la única forma que es de matar los deseos carnales es que tú espiritualmente seas más fuerte. Y la única forma de ser fuerte espiritualmente es con esta comunión que cada uno debe cuidar con Dios. O sea, ¿por qué pastores caen en inmoralidad? Porque se descuidan de lo espiritual. Se descuidan, y al descuidarse, bueno, queda la embarrada. Porque, a ver, un hermano cuando se descuida espiritualmente, bueno, pide perdón al Señor, se ministra con el pastor y listo. Pero cuando eres un líder, cuando tienes una responsabilidad, cuando estás a cargo, caes en inmoralidad, esa levantada cuesta. Porque hay que ser humilde, hay que reconocer la falta, hay que pedir perdón al Señor, hay que tener un arrepentimiento genuino. Pero me gusta lo que dice Romanos 8:1, porque dice, mira, no hay ninguna condenación. Amigo, amiga, tú que estás viendo este video, este podcast, o que lo estás escuchando. Si has caído en conductas inmorales, haces cosas que no están bien ante los ojos de Dios. Mira, cosas que tú sabes que no están bien ante los ojos de Dios. Bueno, lo primero que hay que hacer es arrepentirse, no tener remordimiento. El remordimiento es cuando tú dices, ay, no, quiero volver al pasado. No, olvídate, si ya caíste, ¿qué pasado va a volver? Esa cuestión aparece en las películas, no va a volver atrás al tiempo. No existe, eso se llama remordimiento. Lo que hay que hacer es arrepentimiento. Es decir, mira, Señor, caí, fallé. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Lo que pasó la otra vez fue un error. No quiero volver a tocar este tema, no hablemos más, lo siento, no seguimos, punto, se acabó. No, pero es que como eres así, no, chao, punto, se acabó, bloqueo, de una, o sea, no. Ser claro, no abrir espacio, no coquetees con la carne te consume espiritualmente, directo, concreto, esto es lo que decidí, yo voy a vivir. Y si has caído, pide perdón y dile, Señor, perdóname. Y canta esa canción que un corito pentecostal que dice, voy a aprovechar de cantar, dice, perdóname, 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 no soporto más esta vida miserable, me calcome el alma, quebranta mis huesos, perdóname Señor, que me siento culpable. Dile al Señor, perdóname Señor. Pero atiende la frase que dijo Jesús, no peques más. Es decir, no vuelvas a caer en esa conducta. Gracias por invitarme. La verdad que la pasé bien. Traté de ser muy, muy concreto, muy directo en esto. Hoy esto en una prédica, en una conversación, pero es inevitable poder ocupar la palabra de Dios, porque esa palabra tiene autoridad para frenar esa carnalidad que tienes, vencerla y dejar que la espiritualidad te ayude. Oye, y a todo esto, la lucha es hasta que la carne esté muerta. Así que hasta el final de nuestros días. Sí, porque a veces uno como que, siempre lo mismo, siempre luchando en lo mismo y vuelve y cae. Bueno, eso ya tiene que ver con otro tema. Y aparte es tu decisión. Yo creo que cuando ya caíste, te arrepentiste y pediste perdón y toda la cosa, y otra vez vuelves y caes, ya eso es otro proceso que hay que tener cuidado. Lo que sí yo veo aquí muy claro
y es de que cuando tú tomas esta decisión de vivir en santidad y vivir moralmente y rechazas todo lo que viene detrás tuyo, si eres una persona que es muy débil en esta área, anda y busca a alguien que te pueda asesorar en esto. No, dice la palabra que el que esté firme, mire que no caiga. Y a veces nos consideramos como, no, yo voy a poder vencer esto, y en realidad a veces cuando más rápido caemos. Entonces, esto para mí fue un tema de mucha bendición, pastor. Yo le decía a Claudia, yo me siento así como que el pastor nos va a hablar y vamos a quedar porque es algo que no es del otro mundo. Este tema no es algo que nunca se haya tocado. Se ha tocado en muchas predicaciones, en charlas, en infinidad de cosas, pero siempre es una palabra que a ti te habla. Sí o sí, tú estás, una persona está luchando con algo. Yo creo que no hay alguien que no luche con nada. Entonces es la decisión de poder seguir, que tu moral siga firme, que tengas una base sólida, que tu comunión con Dios no decaiga. Lo que decía el pastor Ricardo, que cuando ya empezamos a flaquear en este tema, cuando nuestra relación con Dios empieza a caer así en pique, y ahí es donde tú empiezas a perder. Entonces uno sabe cuando está pasando por eso, que como que todo lo malo viene hacia ti, lo malo, digo, el pecado, cosas de estas, empiezan a venir hacia ti. Entonces ahí es donde tú tienes que prestar atención, porque algo está pasando en tu relación con Dios. Entonces eso es lo importante, crezcamos en esta relación con papá, crezcamos, pidamos ayuda, no nos quedemos callados con estas cosas que estamos luchando, con lo que estamos viviendo. Siempre habrá alguien, una persona guiada por Dios, en podernos ayudar con esto. Algo también que aportar a lo maravilloso que han dicho ustedes es que yo creo que uno tiene que ser valiente para ser santo en estos tiempos. Hay que tener valentía para poder vivir esas situaciones en que la gente muchas veces quiere ridiculizarte por lo que tú piensas, en que la gente te encuentra anticuado, porque ahora es súper pro ir contra todo lo que dice el sistema, pero cuando tú dices lo contrario, cuando tú dices, no, yo no estoy de acuerdo con esto, no, yo pienso esto respecto a lo que dice la palabra de Dios, somos abucheados. A la gente no le gusta que uno diga lo contrario. Entonces hay que ser valiente, hay que tener valentía para poder presentar a Dios en estos tiempos y poder decir, ¿sabes qué? Yo me estoy apartando. Como decía ahí el instituto donde estoy estudiando, soy un nazareo de corazón porque me aparto para mi propósito. Así que eso es tremendo, yo lo tomo en mi corazón y me gustaría que todos pudiéramos poder vivir de esa forma. Así que el Señor te bendiga grandemente. Muchas gracias, pastor, por haber recibido esta invitación. Nos sentimos muy bendecidas y yo sé que el resto de personas que van a estar viendo este podcast van a ser realmente bendecidos. Si hay algo que yo aprendí el día de hoy es que mi lenguaje está Reina Valera 100%. O sea, yo hoy día ya no voy a hablar de la misma forma, voy a cambiar mi discurso para que no me bloqueen. No, pastor, sea muy bendecido y ya finalizamos esta conversación. Dale like al video, comparte para poder bendecir a otros y comenta lo que el Señor te estuvo hablando en esta conversación. No sé, pastor, si quiere despedirse. Muchas gracias a ustedes. La verdad que comenzar a colocar contenido de este tipo y estas conversaciones que sin duda edifican, porque están basadas con corazones sinceros, lo único que buscamos es agradar a Dios. Invitarlos, tengo bastante material en el mundo del podcast. Tenemos una comunidad que se llama la Tribu Podcaster. Tribu Podcaster las puedes buscar ahí en las redes sociales, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Y tenemos varios podcasts y entre ellos algunos que entregan tips para poder compartir. Así que vayan ahí a tribupodcaster.com. Ahí están todos los podcasts y todo eso. Así que pronto espero ahí tener novedades en el mundo del podcast. Y gracias por la invitación. Me sentí muy cómodo. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad cuando Dios así lo permita. Que estén muy bien. Bendiciones. Gracias. Chao, chao. Que tengan un buen inicio de semana. Chao, chao.